Vamos arriba entonces. Vamos arriba. Eduardo Inchaustegui. Hernández Inchaustegui. Aunque a mi mamá le gusta que yo diga Inchaustegui siempre. Siempre. Porque yo hablo de Eduardo Hernández. Hernández. Pero tú no eres Eduardo Hernández. Tú eres Eduardo Hernández Inchaustegui. ¿Y por qué lo suelta? ¿Por qué lo deja? ¿Por qué lo deja? ¿Tú me entiendes? Entonces... Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerte aquí. Aquí yo tengo una lista que no quiero dejar pasar. Claro. Y para mí es importante. Una formación espectacular que tú tienes, licenciado en Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Pensilvania, UPenn, ¿verdad? Sí. Maestría en Estudios Estratégicos de Seguridad con enfoque contra terror. Así es. Sí, bueno, y no solamente eso. En este caso, Pacífico, sí. La tesis mía fue del tema haitiano. Haitiano, en particular. Sí, el tema haitiano. Y aparte de esto, también, tú tienes una experiencia profesional que no quisiera dejar pasar, fundador y presidente de SCIL Consulting, así también como fundador y directivo del ejecutivo, fundador y director ejecutivo de Verdad, claro que sí. Vicecónsul en su momento, jefe de misión en Consulado General de la República Dominicana, asesor del Comité de Defensa y Seguridad Nacional en el periodo 2010-2016. Oye, pero acá, ¿y qué tanta vaina tú estabas, Eduardo? Entretenido. Y todavía falta. Eduardo Inchaustegui, hermano mío. Kleiner, muchísimas gracias. Qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Para mí es un honor. Qué bien. Aquí vamos a hablar de muchas cosas. Definitivamente. Aparte de todo, conocer un poco de tu historia, de lo inquieto que yo sé que tú eres, de lo carpetoso que eres, y aparte de todo, conocer ya en la parte final de ese proyecto interesantísimo que se llama IBITS. Gracias, sí. ¿Correcto? Sí, sí. Vamos arriba. Vamos arriba. Eduardo, principalmente hablar de ti como tu historia en particular. ¿De dónde tú eres exactamente? Yo soy del Distrito Nacional. Aquí, de la capital, como dice la gente. República Dominicana. Crecí ahí en Piantini. Ok. En Piantini. Incluso crecí en la calle que lleva por nombre Héctor Inchaustegui, que fue poeta, fue diplomático, fue estadista dominicano. Ahí me crié yo. Qué bien. Cerquecita de aquí. Cerquecita de aquí, sí. Y estudié en el Santa Teresita, que es el colegio de mi familia. Qué bien. Mi mamá sigue siendo la directora. Fue fundada por... ¿Todavía actualmente? Sí, fue fundada por mi bisabuela. Ok. En Santa Teresita. Y luego de haber egresado del colegio, pues me fui a estudiar... Estados Unidos. Economía y Ciencias Políticas en UPenn. En UPenn. Sí, señor. ¿Ahí te quedaste qué tiempo allá? Tuve 4 años. Luego fui a Miami a trabajar en la banca. Me gradué en el 2008. Estuve en medio de todo ese lío... bancario en aquel entonces. Crisis financiera. Posteriormente vine para acá a trabajar con mi familia y en el 2010 inicié entonces a dividir mi tiempo entre lo que es el trabajo de la familia y el Senado en ese momento. Tuviste la oportunidad de trabajar en la banca norteamericana en un momento sumamente caóticamente difícil. A nivel de lo que fue ese 2008, 2007, 2008 o fue en el 2008. 2008 yo me graduó en mayo de 2008 y en ese verano, bueno, yo me recuerdo que mi primer viaje hacia República Dominicana, porque yo trabajaba para un banco de banca privada, y mi primer viaje a República Dominicana para socializar y ofrecer los servicios del banco, en ese domingo que yo llego es cuando Lehman Brothers, que es uno de los bancos de inversión, quiebra. Entonces la semana entera me la pasé hablando de la quiebra del banco de Lehman Brothers en mi primer viaje a República Dominicana. Aquí al país. Sí, así que fue... Una muy mala experiencia para ti en ese momento o una buena experiencia de aprendizaje en ese momento. Sí, ciertamente, es como nadar, es como los tiburones que nacen nadando y si no nadas, pues entonces te hunde. Claro que sí. Entonces, estabas en tus aguas, como quien dice. Eso fue una experiencia que ahí no había tiempo para aprender. Tú tenías que nacer aprendiendo. Qué bien, qué bien. Entonces me dio una perspectiva muy interesante del mundo financiero, definitivamente. ¿En ese momento te interesaste en algún momento por esa línea de negocios? ¿O hubo alguna transición en tu vida donde tú dijiste, no, esa no es mi línea de negocio, yo me voy a meter en otra cosa? Sí, yo cuando estaba en la universidad tuve mi primer emprendimiento, o tratamos de sacar el primer emprendimiento. ¿En aquel momento? En aquel momento, en el 2007, con un compañero que era programador. Ok. Y formamos un equipo
en ese momento para lanzar una plataforma llamada GoBeFish. GoBeFish. Espérate, ¿de qué trataba esa plataforma de aquel entonces? ¿O qué andaban buscando ustedes? GoBeFish era una plataforma que le permitía al usuario poder contratar servicios tales como tutores, o tales como aprender a tocar guitarra, o tales como poder hacer trabajo en la casa, ¿verdad? Entonces tú, como un proveedor de servicio, tú creabas un perfil y entonces yo como usuario podía entonces contratarte a través de la plataforma. Eso fue en ese verano y fue también mi primera experiencia de un emprendimiento fallido. Pero no pasa nada, no pasa nada. O sea... Porque fue un verano, el trabajo que conllevaba era un poquito más y ya se estaban graduando los programadores, ellos tenían que buscar trabajo y entonces... No hubo mucho tiempo. No hubo lo suficientemente tiempo y entonces ya todos en nuestro último año teníamos que buscar un trabajo y el equipo se desintegró. Se desintegró. Pero fue interesante mi primera experiencia de desarrollo. Yo en ese momento no conocía de la programación, pero yo siempre he sido una persona apasionada de la tecnología. Inquieto. Y entonces yo era más de la parte comercial. Entonces tuve esa primera experiencia, ¿no? Esa primera experiencia, pero ya último año yo me gradué de Economía y de Ciencias Políticas. Y yo trabajé en la universidad. Yo también trabajaba era un intern en un banco, en el Deutsche Bank, que quedaba en Filadelfia, en downtown. Yo iba a trabajar. Entonces, para fin de tener un trabajo al graduar, pues entonces esa fue la oportunidad donde yo ingresé posteriormente. Y luego de eso, ya llegó un momento en el cual yo tenía que tomar una decisión si me quería quedar ahí y hacer todo el trabajo, de sacar la visa de trabajo y todo lo que eso conlleva. En ese momento mi familia, aquí mi familia tiene una empresa de comercialización de yates de lujo. Y en ese momento estábamos en un periodo de crecimiento y entonces yo opté por venir aquí. Por ir a apoyar a mi padre. Al negocio de la familia. El negocio de la familia en ese momento. Y también había una debacle financiera allá, así que tampoco era... propicio quedarse por allá. El momento más indicado. Y entonces vinimos aquí a apoyar al negocio familiar. Y posteriormente entonces, también cuando estaba en la universidad, yo fundé el Grupo Quisqueyano. Que era Aguanta. ¿Cómo el Grupo Quisqueyano? ¿Y qué te andaba buscando? El Grupo Quisqueyano era la Asociación de Estudiantes Dominicanos allá en UPenn. Que había muchos. Entonces nosotros hacíamos actividades tales como... Eso juntos, ¿verdad? Esas actividades. Unas empanadas. ¡Hey! Claro que sí. Una noche de merengue. Qué bien. Teníamos uno compartir. Y entonces a mí el aspecto público, la cosa pública también me llama mucho la atención. Bien. Y me involucré en eso allá. Entonces cuando vine aquí dije, bueno, déjame buscar un arreglo donde yo pueda colaborar con la familia. Y también entonces ingresar a la parte pública también. A la parte pública y el Senado. Yo trabajé con el senador Carlos Castillo. En ese momento senador de Ocoa. El Senado es una gran escuela. Te enseñó mucho. Es una gran escuela porque ahí tenemos a lo que se pueden considerar los caciques de un país, porque esos son los que tienen la voz y voto para poder... La voz y voto, claro. y tienen que ser elegidos por la mayoría de la población, esa demarcación. Entonces esos realmente son los jefes políticos. Claro. Entonces, imagínate tú... Y del Estado, valga la redundancia. Entonces imagínate tú estar en un espacio joven, yo tenía 22 años, 23 años. Oye, pero qué oportunidad, viejo. Y poder ver cómo funciona eso. Y también el Senado. Que es complejo a la vez, ¿verdad? Complejo, y hay comisiones. Hay una comisión de Agricultura, una comisión de Hacienda, una comisión de Obras Públicas, una comisión de Educación. Entonces, al Senado también se dan cita los poderes fácticos del país. La asociación, el CONEP, o tú puedes tener la Asociación de Oficiales Retirados. Don Carlos era presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional. Entonces, ya. Por eso la vinculación ya en ese caso. Por eso la vinculación con la parte de defensa, ¿verdad? Entonces, ahí tú ves cómo se dan esos procesos de negociación, cuáles son los artículos que tal institución no está de acuerdo, qué tú le puedes introducir a un marco regulatorio que puede ayudar o dañar un sector y las pugnas que se crean entre eso. Fue súper interesante y te da una visión bien transversal del Estado. Bien amplia. Bien amplia del Estado. Se te puso la cabeza así de grande. Y también, muy interesante, yo dije donde yo crecimos aquí en Piantini, ¿verdad?
realmente yo no tenía mucho conocimiento. Del entorno, por decirlo así. Vamos a decir, de el meneo. Del meollo aquí en el país. En el interior. Ok. En el interior. Entonces, otra cosa que me dio, otra dimensión que me dio esa experiencia en el Senado fue conocer San José de Ocoa. ¿Tuviste la oportunidad de conocer al muchas veces, o sea, municipio? Rancho Arriba, Sabana Larga. Ah, no, pero espérate. Ocoa, eso es frío, Rancho Arriba. Las patronales. Eso es frío. En enero. Las patronales en enero. Yo sé. Yo tengo gente ya. Los diferentes grupos. Claro. Lo que el motor en ese caso de la economía de allá, que es la agricultura, claro. Conocer entonces las necesidades de esa demarcación y compartir en esa capacidad fue muy interesante también. También conocer los aspectos políticos de esas zonas, con los diferentes grupos. Yo estuve allá en 3 elecciones y no es lo mismo una elección en un pueblo que una elección aquí claro. en el Distrito Nacional, diferente. Entonces yo le agradezco mucho. Son hasta más aguerridas cuando son en los pueblos. Son aguerridas porque en los pueblos la gente está de tú a tú ahí y eso es, ¿qué pasó? Son aguerridas. Claro que son aguerridas. Entonces eso fue una experiencia muy interesante y también uno participando en esos procesos también, pues entonces me tocaron viajes a Dajabón, a San Juan, a Tomayor. Entonces fue interesante ahí. Fue interesante desde el punto de vista en el Senado a nivel Estado, ¿no? Sí. De lo que son esos procesos de negociación. Claro. Y también a nivel ya de la política, ¿no? De cómo se logran aquí los procesos, ¿verdad? Procesos políticos. Que son lentos de por sí, muy lentos, pero son por la dinámica que tú explicaste ahora. Son lentos. Cuando estábamos en el Senado, llevamos a cabo lo que eran la conformación de los consejos municipales de desarrollo, para que esos consejos municipales de desarrollo desarrollen sus planes de desarrollo y luego entonces se integren con lo que son los consejos provinciales de desarrollo, que en principio, y conforme a la Ley Nacional de Planificación e Inversión Pública, es cómo deben incluirse los proyectos en los presupuestos emanando desde los territorios. Eso estaba consignado en la ley que se pasó en el 2006. Se cumple eso. En ese momento éramos de los pioneros y los consejos que existían eran porque se habían financiado con la cooperación internacional. Hoy eso ha avanzado mucho, pero estamos hablando ya de casi 20 años casi, ¿verdad? Más o menos. Casi. Más o menos, o quizás menos. Cuando comenzamos ahí, como 15 años. 15 años, ¿verdad? 15 años, okay. Hablando. Y todavía no se puede decir que todos los consejos funcionan como tiene que funcionar, con los planes plurianuales, pero desde el punto de vista de planificación es importante y eso también reduce la discreción al tú conformar un presupuesto. Y también eso contribuye a la construcción de una cohesión social a nivel del Estado, porque se entiende que el proceso para tú incluir el matadero municipal o para tú incluir la planta de procesamiento de desechos de cualquier zona, una zona fue fruto de un consenso y de un proceso participativo de la demarcación. Pero todo el mundo de acuerdo. Todo el mundo de acuerdo. Y si algo democráticamente no fue incluido en el plan, pues entonces se incluye después, ¿verdad? Fue un proceso. Entonces, hay ciertas leyes y ciertas regulaciones que existen en papel, pero su implementación no existe. Son nulas. Más complejas. Más complejas. Más complejas. Okay. Más complejas y requieren una voluntad política también, porque todos esos consejos, siempre la autoridad máxima, por ejemplo, la autoridad máxima del Consejo Provincial de Desarrollo, conforme a la ley, es el senador. A nivel municipal son los alcaldes. Pero si tú tienes 2 alcaldes que no se llevan, no pasa nada. Si son 2 alcaldes que son de partidos diferentes, que no se pueden ver, entonces ya tú te puedes imaginar lo difícil que es. Se vuelve un gallinero. La tiradera ahí. Sí, entonces a eso que me refiero, que ver esa dinámica fue muy enriquecedora. Qué bien, qué bien. Me imagino yo que toda esa dinámica te dio a ti ese plato de cultivo para tú entonces generar ideas de desarrollo, como el emprendimiento que tuviste en Estados Unidos, que aunque tú dices que fue fallido, yo digo que no, porque escuché hace poco de Víctor, el de Arayet, se me fue el nombre ahora mismo. Víctor Pacheco. Sí. Y también a mi querido hermano, amigo, a Jorge Villegas, que ambos subieron unos posts
y voy a aprovechar el momento, el contexto, claro. de que él decía de que en un proyecto que él quería desarrollar y quiso venderle a un inversionista, no se dio la oportunidad de vendérselo al inversionista porque el inversionista no creyó en su proyecto. Sí. Pero eso le dio la oportunidad de a él entonces replantearse cómo él desarrollar su proyecto, robustecerlo y entonces llevarlo entonces a otra persona para tener otra oportunidad. Es más o menos eso lo que quería. En el mundo del emprendimiento, todo fallo es simplemente una cicatriz que tú te pones en la cara. Exactamente. Y eso es una cicatriz de guerra. Incluso estando en el Senado, yo desarrollo entonces mi primera plataforma que utiliza datos gubernamentales. ¿En ese momento? En ese momento, ya al final. Porque ¿qué yo vi en el Senado? ¿Qué se da en el Senado? Que se da todavía al día de hoy. Okay. Ojo, en el Senado se tratan muchos temas de importancia. Pero lo que llega y sale a la prensa es poca cosa. Es generalmente lo más noticioso. Una aprobación de un préstamo, una declaración de un senador en contra de algo. O senadora en contra de algo, o diciendo que no le cogen los teléfonos, los ministros, ese tipo de cosas que generan. Pero ¿qué pasa? Puede ser que un residente de Monteplata le interese saber que hay un proyecto de ley para cambiarle el nombre a un edificio público que hay. O puede ser que haya una iniciativa de agricultura que le interese a las personas que netamente son agricultura. Quizá a mí no me interesa. Pero esa información no llega a menos que tú la busques en un sistema arcaico que data al 2006, cuando lo pagó el BID, porque así ese es el sistema de información que hay todavía. Okay. Entonces, pero funciona. Funciona okay. Con limitantes. Con limitantes para tú buscar la información. Pero lo que yo desarrollé fue una plataforma que te permitía a ti como ciudadano darle follow a un legislador, a una comisión. Aguanta. ¿Era una plataforma? ¿Era algo como red social? Porque cuando tú me hablas de follow... Es para tú seguir, para tú suscribirte a. Ok, es decir, para darle seguimiento a cualquier tema. Más o menos. A un legislador. Okay. A una ley o a una comisión de trabajo del Senado. Que te interesara. Y también integraba la Cámara de Diputados y el Senado. Todavía hoy porque son vinculantes. Todavía hoy día, la Cámara de Diputados tiene su propio sistema de información legislativa y el Senado tiene su propio sistema de información legislativa. No se cruzan. Pero conforme a la Constitución, el Poder Legislativo es uno compuesto por dos cámaras, un poder cameral. Pero para tú darle seguimiento a un proyecto de ley que fue aprobado en el Senado, para tú ver el trámite legislativo completo, no hay forma de hacerlo. Simplemente dice en la página del Senado, despachada a la Cámara de Diputados. Pero hay una manera de yo ver un proyecto de ley de manera íntegra entre las dos cámaras, interconectada. Entonces, nosotros desarrollamos eso. Y la visión era monetizarlo por vía de sindicación de contenido, anuncios y alianzas con los periódicos en ese momento. Eso fue en el 2015. Finus me apoyó en el lanzamiento también. Ok, en ese entonces. Tengo que mencionarlo. Pero ¿qué pasa? Los periódicos me dijeron, no podemos publicar la información porque no es información oficial. Y al no ser oficial, si hay un error en la información ellos pagan por la... estamos sujetos a demanda y los problemas que tenemos nosotros con los legisladores. Aquí había muchísimas demandas. Ahí entra el tema de la burocracia en todo. Entonces, ahí fue otro caso donde desarrollamos algo, teníamos una visión, por eso tampoco se cumplió su cometido de poder tener una vigencia económica. O sea, una constancia en el tiempo. No, claro. Entonces, porque los fondos se acaban. Claro. Y yo lo mantuve ahí como en holding, en espera, ¿verdad que sí? Lo mantuvimos abierto. Entonces, luego de eso, a don Carlos lo hacen cónsul en Nueva York. Ok. Entonces yo me voy con don Carlos a Nueva York. Y entonces luego soy vicecónsul en Nueva York. Entonces, ahora tenemos ya una visión de lo que es el trabajo consular en la ciudad más poblada de dominicanos fuera de la República Dominicana, con los estados bajo nuestra jurisdicción, Pensilvania, Connecticut, New Jersey y Nueva York. Es decir, un trabajo enorme, con más de 1 millón de dominicanos bajo nuestra jurisdicción, con la responsabilidad de darle los servicios consulares y todo eso. Desarrollamos ahí también
una iniciativa tecnológica para poder eficientizar los servicios consulares, que fue tecnológica, que yo le diré ese desarrollo. Y mira qué interesante. ¿Quedó en funcionamiento en ese momento? Quedó en funcionamiento. Ok. Ese quedó en funcionamiento. Y no solamente que quedó en funcionamiento, sino que cuando vino la pandemia, 2021. Cuando vino la pandemia, ese sistema era un sistema en la web. Solamente en web. Para poder hacer los poderes legales, para poder hacer una serie. Y cuando vino la pandemia, que no se podía trabajar en el edificio. Fue un palo, me imagino yo. Pudimos continuar dando servicio en ese momento, servicios difíciles, porque había muchas actas de defunción, había muchos temas, y se pudo trabajar de manera remota. Pero para implementar eso a lo interno, también fue muy difícil, porque la resistencia es enorme. Claro. Lo más difícil, y eso lo dice Maquiavelo, lo más difícil para un líder es hacer algo nuevo, porque te vas a echar en contra a los que están cómodos y a los que se puedan beneficiar un poco te van a estar tibios. Sí. Entonces, por eso es que las transformaciones son tan difíciles en los estados. Y hay que hacer mucho esfuerzo intelectual, mucho esfuerzo de todo tipo. Mucho esfuerzo de dar en la mesa para poder sacar a flote los proyectos. Los proyectos. Sí. Hablando un poco de todo, ya vi tu experiencia, ya vi tu background, ya vi todo tu esfuerzo. Vi que en algún momento tenías la inquietud de desarrollar siempre algo en particular. Algo te movía a desarrollar algún proyecto en particular. ¿De dónde te nace entonces la idea de desarrollar Ibits? Que es tu proyecto, digamos, book insignia desde hace unos años y que vienes desarrollando, promocionando, dando algún tipo de soporte, apareciendo en diferentes espacios y por el cual yo mismo me interesé porque yo dije, ven acá, pero yo tengo que saber de dónde le salió a Eduardo este proyecto y cómo surgió eso. Mira, eso se remonta a ese emprendimiento fallido de nuevo. ¿Del 2008? Del 2008. Okay. Porque yo quedé convencido. Tú fuiste insistente realmente, veo. Y persistente por lo que veo. Yo quedé convencido de que si yo iba a hacer otro emprendimiento de tecnología que me apasiona, porque yo veo la tecnología como una herramienta que realmente puede transformar una sociedad, puede transformar al ser humano, puede transformar al globo, a la humanidad. O sea, si tú vas a la historia de la humanidad, los periodos de más desarrollo han sido fruto de una innovación tecnológica. Nosotros pasamos... Que la gente cree que tecnología es solamente esto. Tecnología pudo haber sido hasta las ruedas. En ese momento la tecnología de las ruedas fue tecnología. Pero la tecnología primero fue la impresión, la máquina de imprimir. La máquina de imprimir, que el primer libro que se publicó fue la Biblia. Johannes Gutenberg. Sí. Entonces, tenemos ahí, ahora el conocimiento no está limitado exclusivamente a lo que saben leer y los religiosos, sino que ahí ya se comienza. Se expandió. Ese fue el primer internet. Sí, ese fue el primer internet. El primer internet fue el libro y la impresión del libro. Vamos un poco más hacia adelante y nos vamos a la revolución industrial inglesa. Previo a eso, la cosa era manual. Y cuando comenzaron a poner hasta maquinaria. Cuando ponían a poner la maquinaria, habían grupos que estaban en contra. Los luditas. Los luditas decían, no, ¿qué máquina? Lo que tú decías de Maquiavelo. No, siempre hay un grupo que está presionando. Y los luditas eran terroristas que iban a las máquinas y las rompían porque estaban en contra de la mecanización. Pero mira qué pasó después de la revolución industrial. Realmente hubo un avance enorme en la sociedad. Mira lo que pasó con el teléfono. Entonces, el área de la tecnología a mí me ha apasionado por el poder transformador que representa para una sociedad. Bien. Después de esa primera iniciativa o esfuerzo que hicimos, me di cuenta que para realmente desarrollar algo que tenga valor es importante, por lo menos en mi caso, es importante... Dentro de tu experiencia, ¿verdad? Dentro de mi experiencia, tener mucho conocimiento sobre un área. Tener mucho conocimiento sobre un área para tú poder entender a profundidad cuáles son lo que le dicen los puntos de dolor, ¿no? Okay. Los puntos de dolor y cómo se puede mejorar un sistema. Entonces, luego de 10 años en el sector público, que dice Malcolm Gladwell, que 10 años o 10.000 horas es lo que se necesita para ser un experto. experto. En un área en particular. Por lo menos nominalmente tuvimos 10 años y a pesar de que no estábamos directamente vinculados con procesos de compra, porque en el Senado no hay presupuesto para tú ejecutar
conforme a cómo funciona, ni tampoco en el consulado hay procesos de compra como tal, pero estar en el sector público te da a ti ese conocimiento del Estado. Cuando yo salgo del consulado, retomando los temas de la tecnología y ahora más enfocado en el área de los datos, porque nosotros comenzamos con los datos legislativos. Ese fue el segundo emprendimiento. Y los datos legislativos eran interesantes, ciertamente, pero hay otros datos, ¿verdad? El Estado produce muchísimos datos. Entonces me puse a investigar y conocí sobre el movimiento de gobierno abierto. Bueno, no fue que lo conocí en el 2020, yo conocía ya del movimiento de gobierno abierto, pero decidí en ese momento entonces comenzar una iniciativa llamada Verdad, que aboga por la apertura de los datos del Estado. Sí, porque no es verdad, para que la gente no entienda, no es verdad como se escribe. Exacto. Es verdad, como de datos. Datos, correcto. Ver datos, ok. Porque ¿qué pasa? No es lo mismo un conjunto de datos colgado en una plataforma de datos abiertos a tenerlo en un formato que se pueda consumir, que una persona que no sea técnica, que no requiera para tú poder tomar esos datos y crear visualizaciones, que tú puedas compartirlo, que tú puedas hacer un punto, un académico, un periodista, un investigador. Sacar información. Con la fuente bien establecida. Entonces, me centré en eso. Lanzamos una plataforma de visualización que todavía está online, de visualización de datos, pero ¿qué pasa? Y uno todavía tenía después de 10 años en el sector público, uno sale todavía, no está tan limado en el aspecto del sector privado. Luego de yo lanzar eso, entonces lo que hicimos fue, ¿cuál de todos estos conjuntos de datos es el que tiene más valor económico para desarrollar una herramienta que pueda crear valor? Valor en el tiempo. En el sector público, la creación de valor tiene otra connotación. Sí, es muy desasociada de la realidad de valor. Tiene otra, pero no es un retorno así directo, por decirlo así. Directo, son diferentes retornos, pero en este caso, bueno, hicimos verdad, está esto, vamos a seguir abogando por los datos abiertos. Yo hoy soy miembro de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, estoy muy vinculado a ese movimiento que aboga por la apertura de los datos, que sean abiertos, que sean reutilizables, tanto para fines de innovación, así como para fines también de transparencia. Pero entonces dijimos, bueno, vamos ahora a enfocarnos en una herramienta que de todos estos conjuntos de datos sea el que sí o sí puede generar valor económico. Y ese conjunto de datos es el conjunto de datos de compras públicas. Compras públicas. Y por eso entonces nace iBits, una herramienta que puede generar valor económico. Habían otras experiencias también en Estados Unidos de empresas que se dedicaban a procesar esos datos para que los proveedores puedan ser más competitivos, para ahorrar tiempo y recursos. Entonces tomamos eso como referencia para desarrollar esa herramienta en la República Dominicana, aprovechando la materia prima que son los datos. Aquí el portal transaccional, bueno, hoy se llama... El de compras dominicanas. Hoy se llama el Sistema Electrónico de Compras Públicas. Sí, le cambiaron el nombre hace poco tiempo y actualizaron el portal también hace poco. Sí, así es. No lo actualizaron en la plataforma en sí, porque la plataforma sigue siendo igual. Solamente el portal. Exacto. Sí. La entrada, hicieron un trabajo. El acceso, un trabajo de backend. Entonces, aquí el portal se comenzó a construir en el 2013. Y se presenta en el 2015. En ese momento no había muchas entidades que estaban. Puede ser que habían 33 entidades, ¿verdad? Pero se fueron agregando. Claro. Esas, y se siguen agregando todavía. Se fueron agregando y se siguen agregando unidades de compra al portal. La República Dominicana en el 2011 ingresa a la Alianza para Gobierno Abierto, que fue una alianza que comenzó, fue una iniciativa de Obama y comenzó con como 10 países. Y nosotros fuimos de los primeros. Esa alianza trabaja para que los países miembros, de una manera continua, desarrollen planes de apertura de gobierno, que son planes que se desarrollan cada 2 años, con metas de apertura de datos, apertura de gobierno. Entonces ya para el 2020 habían pasado ya, me parece que ese era el quinto plan, el quinto o el cuarto plan que se estaba ejecutando. El COVID tuvo una influencia, pero ya se habían hecho varios ejercicios de apertura.
Entonces ya para ese momento aquí había un portal de datos abiertos y para ese momento también la compra y contrataciones tenía disponibles datos para ser consumidos. Los datos de las licitaciones eran públicas, siguen siendo públicas obviamente, y entonces para tú poder desarrollar una herramienta como esta, tú tienes que tener la disponibilidad de los datos de una manera fehaciente para tú poder entonces tomar esos datos, procesarlos y desarrollar herramientas que les rindan beneficio al consumidor y a los usuarios. Al usuario final. Hay gente que quizá a lo mejor no vaya a entender el término IBITS. Me gustaría aprovechar ahora para que tú lo puedas explicar y puedas explicar el concepto de IBITS. Perfecto. Y eso está vinculado a otro aspecto de los datos de compras específicamente. Ok. De todos los conjuntos de datos que produce el Estado a nivel global, el de mayor, en el que más se puede confiar en materia de Estado y publicación son los datos de compras. Compra y contratación. Aún más que los de presupuesto. Y eso no lo digo yo. ¿Por qué esa disparidad de información? Por poner un nombre. Claro. Porque son informaciones veraces. Deben de ser veraces porque me parece, es el mismo Estado. Claro, me parece, porque no solamente veraz, es disponibilidad de los datos, es publicidad de los datos. Ok. Entonces, quizás en un nivel comparativo, pueden haber diferentes formas de hacer el proceso de presupuesto. Quizás se publica una parte del proceso de presupuesto, el ejecutado, pero no se puede ver en vivo cómo se va ejecutando. Quizás la información de presupuesto que se presenta es lo que se aprobó en la Cámara Legislativa y luego entonces esa información. Pero la información de compras y contrataciones está altamente estandarizada a nivel global. Existe un sistema de clasificación de bienes y servicios que se llama los códigos UNSPCC, que son los códigos de las Naciones Unidas. Son como 100 y pico de códigos, o más de ahí. Son más de ahí. Más de ahí, ¿verdad que sí? Son los famosos rubros. Sí, los rubros. Sí. Hay rubros que se subdividen de un solo rubro, que son cuchumil cada uno. El 3022 es construcciones permanentes. Okay. Pero dentro de construcciones permanentes, entonces hay puentes, carreteras, esto, lo otro. Sí. Entonces, ese catálogo de artículos es el mismo catálogo de artículos que se utiliza aquí. En Estados Unidos, en Puerto Rico, Colombia. En Honduras, Colombia, todo lo otro. Entonces, otra razón por la cual IBITS, comenzamos con el conjunto de datos de concesiones públicas, es porque te da también la posibilidad de escalar. O sea, cualquier emprendimiento que de entrada no sepa hacia dónde va, aunque te cueste llegar, tú tienes que tener una idea de hacia dónde tú quieres llegar. Entonces, una plataforma como IBITS tiene el potencial de convertirse en una plataforma global. Incluso ahora acabamos de ingresar en el mercado colombiano. Recientemente, como ejemplo de que se puede tomar la plataforma y adecuarla entonces a diferentes países, ¿verdad? ¿Por qué IBITS? Bits. I como iPhone. Okay. No, la I como iPhone de inteligente. Para que entiendan el concepto. Claro, I como iPhone, te da un sentido de inteligente. Y bids quiere decir licitación en inglés. Bien. Un bid, si una institución lanza un bid, es que lanza un proceso de compra. Entonces, proceso de oferta, ¿verdad? De comparación de precios. Licitaciones inteligentes. Bien. Es lo que significa ese nombre. IO, y por eso no es .com ni .net. ¿Por qué el término I.O.? Porque I.O. quiere decir Input, Output. Tú ingresas entrada y salida. Entrada y salida. Tú entras información, se procesa y la información sale procesada. Interesante forma de explicarlo para que se entienda el concepto del nombre. Lo que nosotros hacemos es tomar información, la procesamos y sacamos información. Y nosotros tomamos oro en bruto. Bruto. Lo refinamos y te damos una cadenita bien bonita. Comemos petróleo y hacemos gasolina. Ese es el concepto. Por eso es que la materia prima de nosotros es la que da compra y contrataciones. Los datos. Sí, los datos. Por eso es que también, de manera estratégica, la Fundación Verdad aboga por la apertura de los datos, porque nos estamos vinculando ahí también de manera íntegra a lo que son la producción de los datos. Claro. Porque en el nivel gubernamental, los datos se producen a nivel de las instituciones gubernamentales y tienen que producirse de manera bien. O sea, no subimos un PDF. Un PDF
súper difícil de procesar. Lo podemos procesar, los PDF. Se puede procesar. Pero siempre hay mejoras. Sí, mejoras que se pueden hacer. En la calidad de la información que produce el Estado. Entonces, por eso iBits. iBits, licitaciones inteligentes, entrada, salida. De datos. De herramientas para que puedan ser utilizadas. Y ahora, con la inteligencia artificial, realmente, mira, cuando nosotros lanzamos, o sea, cuando entramos live, realmente, o sea, cuando el producto ya estaba, que tú podías entrar, eso fue... ¿Qué tiempo tiene, antes de tú seguir con esa parte, qué tiempo tiene iBits en el mercado? Nosotros, la página web, se pudo entrar a la página web en noviembre 2022. 22, o sea, que estamos hablando de más o menos casi 3 años ahora al 25. Casi, y nosotros comenzamos a promocionarla en enero de 2023 ya teníamos una campaña de promoción constante, ¿verdad? No de promoción, sino que contratamos a un call center para llamar a todos los proveedores del Estado. Bien. De una manera estratégica, viendo quiénes eran los que más le vendían al Estado. Porque nosotros podíamos hacer esa segmentación. Entonces comenzamos a llamarlos para ofrecerle no teníamos ni un Instagram todavía en el primer año. En el segundo año, ya entonces, luego de un año de gestión, de trabajo. Hay cosas en el emprendimiento que uno solamente ve cuando ya está sobre la marcha. Por ejemplo, hay veces que el sistema de compra se cae. Hay veces. No mucho, ya ha mejorado, pero hay veces que se cae. Entonces, cuando se cae el sistema... Se caía IBIS. Y nuestros usuarios, que nuestras funcionalidades básicas son envíos de notificaciones inteligentes cuando se publica un proceso nuevo. Eduardo, no me están llegando las notificaciones. El sistema se cayó. Entonces, tuvimos que desarrollar toda una lógica para cómo manejar ese tapón que se formaba cuando el sistema subía de nuevo. Entonces, eso es un ejemplo de lo que hicimos ese primer año, que fue todavía escuchar al usuario. Eduardo, mira, esto está muy bien, pero mejora esto. Tú le puedes poner esto, tú le puedes poner lo otro. Mira esto, sí, porque nosotros nos llevamos mucho de los usuarios. Y entonces ya en el segundo año, que fue el año pasado, comenzamos ya de manera agresiva. Ahora, lo interesante es que nosotros lanzando iBits es que sale el OpenAI, que sale por... Aguanta. Sí. Fue casimente al mismo tiempo que sale esa famosa inteligencia artificial de OpenAI. El OpenAI sale semanas después y eso transforma todo. Nosotros fuimos de los primeros usuarios corporativos en anexarse de OpenAI, porque de una vez que salió, lo primero que hicimos fue que tomamos los pliegos de licitación y lo procesábamos con OpenAI y de ahí extraíamos los documentos necesarios para participar y los requisitos de participación y lo incluíamos, y todavía lo incluimos, en el correo de modo tal que tú puedas ver rápidamente qué se necesita para participar en ese proceso. La información importante. Vamos a suponer una pequeña lista. La información de cuál es el proceso, qué tipo de proceso es, el dato del monto del proceso, datos de la información a depositar. La información a depositar es la más crítica. Es la más crítica y la más importante al mismo tiempo. Porque lo otro se puede sacar directamente de las obras. Pero para tú poder sacar, por ejemplo, tú tienes que tener 2 años de experiencia. Tienes que tener una carta de autorización del fabricante. Tiene que por lo menos proveer 3 certificaciones. 3 años de estado financiero. Tiene que ser mi pyme. Todo eso generalmente está contenido en el pliego. Entonces, y hay que leerlo. Entonces nosotros lo extraemos para que tú de manera rápida sepas si tú puedes participar o no en un proceso. Entonces eso nos permitió en ese momento OpenAI. Y el mismo OpenAI todavía, en ese momento que estaba lanzando, no es el mismo que hoy. O sea, era más robusto. Hoy es impresionante en ese momento, pero lo incluimos y fue muy interesante. Entonces, nosotros hemos nacido, como quien dice, de manera... hemos nacido en juntos. conjunto ahí. Y eso fue la mayor bendición. Claro porque que sí. El potencial que tiene... Eso le da un plus. Y la inteligencia artificial te permite muchísimas cosas. Te permite muchísimas cosas porque la inteligencia artificial es una herramienta para fines de conceptualización. Es una herramienta que identifica patrones. Cuando tú en ChatGPT hace una pregunta, lo que está haciendo el sistema es que en función de todos los datos, toda la información que tienen, que es básicamente todo lo que está publicado en Internet, eso es lo que hicieron ellos. Ellos desarrollaron un sistema para jalar toda la información que está en el Internet. Eso es mucha información. Toda la información que está en Internet. Entonces,
hacer unos análisis que yo no desconozco muy bien si no fuera ingeniero allá en OpenAI, pero la procesaron la información. Y entonces se puede calcular cuál es la palabra que tiene la mayor probabilidad de ser la que le siga a la palabra que tú acabas de escribir. Wow. En función de los patrones. Eso se escucha sencillo, pero es profundamente profundo. Sí, definitivamente. Sí. Entonces, cuando tú le das el contexto, ellos están buscando entre todo el contexto que hay, la memoria que tú le provees, para entonces responder. Entonces, lo interesante de las compras y las contrataciones es que los patrones son endémicos a las compras y las contrataciones. Hay patrones. Explica esa partecita para que la gente lo pueda entender. Claro. Cuando tú dices que es endémico, ¿por qué tú lo dices que son endémicos o que pueden ser endémicos? Claro, porque en compras y contrataciones, los procesos son altamente estandarizados. Son los mismos. Okay. Son los mismos. O sea, hay unas reglas, hay un marco que define el comportamiento de compra. Bien. Para una licitación nacional, estos son los pasos. Y estos son las fechas. Okay. Para una compra menor, estos son los montos y estas son las fechas. Para una subasta... Sí, tienen sus rangos. Entonces, cuando tú haces eso muchas veces... Te da un histórico. Cuando tú haces eso muchas veces, tú puedes identificar patrones. Y no solamente eso, que en cada proceso hay un precio que se paga. Hay un precio que pierde. Hay una calidad que gana, hay una calidad que pierde, hay ciertas cosas que se compran mucho, hay ciertas cosas que se compran poco, hay ciertas cosas que se compran en temporada. En ciertos momentos. Entonces, ese comportamiento es un comportamiento que te genera... una data, información. Y te genera patrones. Son cosas que se pueden predecir. Son cosas que tú puedes ver el histórico. Es interesante la información. Entonces, por eso es que aplicado a las compras y las contrataciones, la inteligencia artificial es un palo. te puede dar muchísimos tipos, o sea, muchísimas herramientas que se pueden aprovechar para fines empresariales, claro. pero también se pueden utilizar para fines de veeduría ciudadana, para fines de transparencia y demás. En el caso de nosotros, estamos en la parte comercial, pero, y no solamente eso, otra cosa que tienen las compras y las contrataciones que las hacen jugosas, perfectas para la inteligencia artificial, es que hay mucho texto. Mucho. Un pliego tiene páginas y páginas. 30, 40, 50 páginas. Hay una sección. Y si tú estás participando en procesos de compra y tú eres una persona que licita frecuente, tú tienes que leer mucho pliego. Entonces, cada vez que tú tienes que leer y ver, y tú no tienes. Entonces, vamos a poner un imaginativo. Tú coges un pliego y tú fácilmente duras 1 hora leyendo. Sí. En esa hora que tú estás leyendo, ya tú dedicaste un tiempo. Fácilmente, no vamos a decir que lo perdiste, pero si te diste cuenta de algo en esa hora, puede ser que te haya dado cuenta tarde. Pero si te das cuenta temprano, con una información depurada, tú fácilmente en 5 minutos, quizás, por ejemplo. ¿Me conviene o no me conviene? 5 minutos, porque tú vas a leer exactamente lo que te interesa. En 5 minutos, tú lees la información exactamente como tú lo quieres. O sea, tú estás minimizando y aumentando al mismo tiempo la capacidad de respuesta. Te estoy dando tiempo. Sí. Que el tiempo es un recurso. Lógico. Entonces, en vez de yo estar leyendo el pliego, yo puedo estar llenando otra licitación. Lógico. Y si yo voy a leer 10 pliegos un día, bueno, yo me ahorré muchísimo tiempo ya. Lógico. Y puedes aumentar la capacidad de entregas también. Y no solamente eso, sino que también, porque no es solamente un resumen. Nosotros acabamos de lanzar ahora una herramienta esta semana. Ok, reciente, calentito eso es. Esta semana incluso que estamos socializándola. Ok. Que es iBits GPT. Ok. ¿En qué consiste esa parte de iBits? Claro. Entonces, el iBits GPT lo que hace es 2 cosas. 1, te toma el pliego y tú puedes hacerle preguntas al pliego. Pero no solamente hacerle preguntas al pliego, sino que las respuestas que tú vas a recibir van a estar fundamentadas con el contexto del pliego normativo de compras. Aguanta. Espérate. Sí. Son 2 cosas muy diferentes. Espérate. Me interesa esa parte porque yo quiero que la gente entienda el contexto. Claro. Porque no es lo mismo que él te responda a lo que tú le estás preguntando en función a lo que tiene la información. A que él te responda en función a lo que tiene la información y la combine con compras y contrataciones. Correcto. Nosotros lo primero que hicimos fue con GPT fue tomar todas las resoluciones de compras, las impugnaciones. Son muchas, bien. Las medidas cautelares. Son muchas. Las solicitudes de inhabilitación. Son casi 2,000. La ley, el reglamento,
los manuales de procedimiento. Entonces, pusimos todo eso en una base de conocimiento. Ahí todo eso. Una base de conocimiento, de modo tal que tú puedes ahora, sin tener que leerte 2000 documentos, tú puedes poner cuál es la resolución que tiene que ver con las impugnaciones por falta de transparencia. Cuál es la resolución que habla sobre la descalificación de falta técnica, lo que sea. Y de una vez entonces te da esa respuesta. Un buscador semántico, es decir, con sentido de lo que te estás buscando. Puedes buscar hacer preguntas más complejas como cuáles son los argumentos que más se utilizan en los para tal o cual caso. En los casos de impugnaciones. Entonces, cuando tú estás impugnando algo, entonces eso te ayuda a ti. Ahora, con ese conocimiento, entonces ahora tenemos también el asistente de licitaciones. El asistente. ¿En qué consiste? Espérate, que yo soy preguntón. Sí. No. A mí me gusta. ¿En qué consiste ese asistente? ¿Qué hace el asistente realmente Entonces, en esa parte? Cuando tú recibes un proceso de compra que te puede interesar, tú chateas con el asistente. Tú hablas con tu asistente ahí. Y tú le puedes preguntar cuáles son los aspectos que no están claros de este pliego. Tú tienes un asistente ahí, virtual. Bueno, mira, aquí la fecha de entrega no concuerda, o aquí las especificaciones técnicas no especifican exactamente el modelo que se necesita, o la versión del software, o aquí no sé. Entonces ya tú sabes. ¿A dónde exactamente ir? A dónde puede haber un tema, a cuáles preguntas aclaratorias tú puedes hacer. Bien. Pero también tú puedes hacer una pregunta como ¿cuáles son los criterios de adjudicación? Sencillo. ¿Cuáles son, qué es lo subsanable, qué es lo no subsanable? ¿Cuáles son los aspectos del pliego que quizás yo como proveedor pueden ser una ventaja para mí? O por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. Imagínate que tú sepas tus fortalezas. Tú sabes que tú cumples tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y tú digas, mira, yo cumplo en todo esto. Verifícame en este proceso si yo voy de robo ahí. Por decirlo así. o si no, sí, dime si yo voy forzado. Sí, eso se puede también. Se puede en ese sentido porque de nuevo volvemos a la característica de las licitaciones que son patrones y son marcos. Claro. Entonces, si tú le preguntas al asistente, mira, yo tengo esto. Este es todo medio de documentación. Con el marco que está en este pliego. Sí. Dame tu opinión. ¿Qué tú consideras sobre nuestra participación en esto? Bueno, mira, si tú cumples con esto, ojo, porque aquí hay un tema que tú quizás, ¿verdad? Está flojo. Entonces, ese análisis, y te voy a poner un ejemplo de un usuario esta semana, o sea, reciente. Un ejemplo claro, que me lo dijo. Dije, mira, esto a nosotros nos ha servido porque yo siempre que recibo un proceso, lo primero que yo hago es hacer un resumen. De todo. Y yo tengo un equipo que me hace un resumen del proceso para yo ver cuáles son los criterios habilitantes, cuáles son la documentación que se tiene que tener. Y en función de eso yo tomo una decisión. Pero yo ahora con esto, yo solamente le voy a hacer una sola pregunta para que me tire ese resumen. Completo. O el cronograma o lo que tú quieras. Y ya entonces, no solamente ya tú no tienes que leerlo y escribirlo para mandarse. Pero no solamente, porque en principio tú puedes coger ese y ponerlo en ChatGPT. Pero la diferencia es, en el caso de nosotros, tenemos el contexto normativo. Sí. Tenemos el contexto normativo de compra. Ahí es que está el plus. Ahí es que está el plus. Entonces ya, si tú le preguntas cuáles son los aspectos débiles de este pliego, porque tú sabes que hay gente que también evalúa para ver la posibilidad de que se pueda declarar desierto o que se pueda cancelar. Claro. Que se da mucho. Entonces, ese análisis, ahora tú tienes a un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a poder entender eso. Incluso ahora estamos desarrollando un nuevo producto, pero este va a ser para las unidades de compra. O sea, no para el usuario en sí. No para el proveedor. No para proveedores. Vamos a poner un término ya para un término técnico. No para proveedores, sino para ya la entidad contratante. De modo tal que antes de subir un pliego, tenga la información clara de qué tiene que subir. Le puedo decir, mira, dame un chequeado a esto antes de tirar este pliego. Búsqueme la bandera roja. Búsqueme cualquier problema que pueda haber. Antes de tirar el pliego. Sí. Porque es mejor que te lo diga antes. Lógico, porque que después. Vamos a hablar de eficiencia. ¿Eso es eficiente para el Estado? Claro que es eficiente para el Estado. Mira, se pierde menos tiempo. Claro. Se optimizan los recursos. Claro. Se avanza en lo que tiene que ver el presupuesto nacional, que se supone debe de agotarse recursos. Es increíble
El presupuesto es para agotarse. El presupuesto no es para tenerlo ahí guardado. El presupuesto es para ejecutarse. Para ejecutarse, para utilizarse, claro, para hacerse. Para dar respuesta. Para dar respuesta. Claro. Y si la respuesta no viene dada con los tiempos, que se supone deben de estar de la mano con las eficiencias, no estamos en nada. No estamos en Por lo tanto, ese es un complemento clave. Claro. Totalmente clave. Claro. Porque es un acompañador, o sea, un acompañante del proceso. Claro, y dicen que 2 ojos más... no dicen no, que, no, dos, ahí hay como 15. Es lo que te quiero decir. Claro. Hay una cantidad de ojos. Inmensa. Entonces, es una herramienta que puede también beneficiar al mismo Estado. Es que claro la inteligencia artificial es transversal, realmente. Y en este mundo del Estado, que también, de nuevo, claro, texto. ¿Cuánto texto en el Estado? ¿Cuánto reglamento? Yo me quejo mucho a veces de ese tipo de prácticas. ¿Cuántas normativas? Sí. ¿Cuántas resoluciones? ¿Cuántas? Es una cantidad enorme. Uno se pierde en el abismo. Bueno, mira, en el Poder Judicial. Sí. En el Poder Judicial. ¿Tú quieres ver más texto que el Poder Judicial? ¿Cuál es el mayor problema que tiene el Poder Judicial de cualquier país del mundo, no de República Dominicana? La revisión de datos, de información. Los tiempos. Gente que está presa todavía esperando que el caso se resuelvan porque están sobrecargados. Están sobrecargados los tribunales. Es un tema de sacar las decisiones judiciales, revisión de los casos. Pero estamos hablando de una cantidad enorme de expedientes. De expedientes que tienen que revisar sobre expedientes. Entonces, a medida, por ejemplo, en Argentina se está usando una herramienta que se llama Prometea. Prometea. Suena como Prometheus. Sí, esos términos medio... Sí. Entonces, allá lo están usando para la evaluación de casos de demandas laborales, que generalmente... Que son más fáciles de manejar. Generalmente hay tres variables que son las determinantes de si procede o no. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial ahí es que te da su opinión de si procede o no en base a lo evaluado. Okay. Claro, no tenemos jueces que son inteligencia artificial. Tiene que haber lo que se llama un human in the loop o un humano en el medio. Bien. Tienen que haber humanos en el medio en todo esto. Entonces tú vas a tener un fiscal, tú vas a tener un magistrado que va a estar viendo este expediente, pero ya se le preprocesó la información. O sea, que va a estar depurada la información. No tienen que escribir, revisar. Él tiene que validar, okay. Él tiene que validar y ver por qué fue que llegó a esa decisión y si está de acuerdo con la decisión o no. Sí, pues entonces procede y dictamina y se le da salida a justicia. Pero es más rápido. Claro, pero para que eso pueda adoptarse. Y por eso es que ahora vamos a llegar a un punto en el cual la velocidad del desarrollo... va a depender mucho de la respuesta. Va a depender mucho del estado de los datos. Ya hemos llegado a un punto... La respuesta es respuesta. Y hemos llegado a un punto en el cual estamos llegando como al punto donde ya no se puede crecer más sin más datos. Y sin datos en buena calidad, sin datos en buen estado, sin datos interoperables. De nuevo hablando del Estado. ¿Cómo va a ser, en principio, que para yo participar en un proceso de compra, yo tenga que presentar una certificación de impuestos al día, una certificación de pago de la TCS, una certificación de... Pero esa información la tiene el Estado. Eso del Estado Dominicano. Al mismo Estado que tú le vas a... Eso lo tiene el Estado Dominicano. Entonces, el Estado va a saber, ya, nada más con mi RNC, si yo estoy al día o no. Porque yo tengo que poner una certificación y mandar a una gente. Entonces, esa es otra cosa, que es la interoperabilidad. Hasta qué nivel los sistemas del Estado se pueden hablar entre sí para generar eficiencia. Claro. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a buscar a la Procuraduría una cosa y aquí a otra si el Estado... ¿Es el Estado? Porque eso no es otro país. Claro. Una institución es un país, son parte del claro. conjunto. Entonces, eso es un esfuerzo que hay ahora a nivel regional. O sea, estamos hablando de que parte de lo que es la región incluye República Dominicana, todos los países perimetrales y todo eso. Yo soy consultor de la OEA en un proyecto que se llama PIDA, que es el Programa Interamericano de Datos Abiertos. Y como tal, nosotros, pues me he adentrado en esa comunidad de datos ya a nivel regional. Y para la próxima reunión, para la próxima cumbre de las Américas, se va a estar tratando ese tema en particular. El tema de un marco hemisférico de interoperabilidad de datos. De modo tal también, imagínate, estamos hablando de la interoperabilidad a nivel intranacional, es decir... Aquí, en el patio. Pero imagínate que pueda haber interoperabilidad de datos con otros países. Sí. Imagínate que se pueda interoperar con Colombia, que se pueda interoperar con Costa Rica, que se pueda... Incluso que hubo un acuerdo
recientemente vi en la prensa entre Costa Rica y la República Dominicana. Pero el punto es, no va a haber mayor desarrollo en inteligencia artificial si la calidad y el estado de los datos no están optimizados para que puedan ser consumidos por la inteligencia artificial. Excelente. Para que no se me vayan los puntos importantes, que para mí son importantes, yo quisiera explotar más el momento para conocer cómo te ha ido en el negocio de Ibits. Sí. En principio, tuviste que solventarlo, el proyecto, que meterle el power económico. ¿Tuviste ayuda o no tuviste ayuda? ¿Se te ha hecho difícil entrando ya en esa faceta, llevar el proyecto? Háblame de esa fase en particular. Sí, sí. Mira, del emprendimiento de ese proyecto. Mira, todo emprendimiento requiere recursos. Todo emprendimiento requiere recursos. Todo emprendimiento requiere tiempo, dedicación y una mirada a largo plazo. En materia de la acogida que ha tenido la herramienta, me siento muy contento con la acogida. Incluso yo me siento bien porque yo camino aquí en la ciudad y me siento en un lugar. Hey, mira, yo soy usuario. Sí. Hey, mira, no, pero yo y gente, no, pero yo soy usuario, pero yo lo tengo. Entonces, eso a los emprendedores le da satisfacción, una satisfacción. Pero obviamente la visión es siempre seguir creciendo, ¿no? Claro. Es un desarrollo de tecnología de punta. Nosotros desarrollamos el prototipo en Amazon. Fuimos a Seattle y entramos en un acelerador de datos. ¿Qué? Y fuimos a Seattle en el 2022 y allá entonces construimos, porque nosotros utilizamos tecnología Amazon, AWS, y usamos también el visualizador de datos. Entonces, hemos recibido mucho apoyo de ellos a lo largo de nuestro camino, por lo cual nos sentimos muy agradecidos. Claro. Y también tenemos un equipo de programación muy avanzado, ciencia de datos y demás. Pero claro, hay que solventarlo. Yo he solventado una gran parte. Tengo unos pequeños inversionistas importantes. No puedo decir, sí, ojalá que no me claro. Son pequeños. Pero pero están ahí y te han dado la mano en ese proyecto. Y yo te voy a decir que más que el dinero, el apoyo, ¿verdad? Creer en ti, ¿verdad? A pesar que el dinero es importante. Por ejemplo, mi mayor inversionista es un norteamericano que yo conocí desarrollando mi primer emprendimiento. No el primero, el segundo. No me digas que es del 2008. No. Este fue el legislativo. Okay. La empresa de él fue la que desarrolló el emprendimiento legislativo. Okay. Y él tenía una empresa de desarrollo de software. Okay. Él después vendió la empresa de desarrollo de software y le entraron unos recursos, ¿verdad? Unos recursos importantes. Y entonces él es hoy día el mayor inversionista en Ibits. Pero no solamente eso, al ser una persona que viene del mundo de la tecnología, él tiene un emprendimiento también, es una persona que ha sido un mentor, y una persona que me ha dado guía, y una persona que yo, cuando estoy tratando de pensar en algo... Ya está allá adelante ya. No le puedo buscar la vuelta. Aló, mira, entonces se convierten en personas que caminan contigo. En el camino. Ha sido importante esa colaboración de entendimiento de la idea, entendimiento del proyecto y apoyo del proyecto. Claro, porque incluso esta persona él fue militar norteamericano. Pues tiene una formación tremenda. Él trabajaba en uno de los submarinos como un criptólogo. Lo que están ahí rompiendo códigos y cosas y demás. Entonces, es un tipo con mucha experiencia tecnológica. Y tiene un nerd, o sea, un nerd militar. Sí. Pero brillante. Entonces, él me ha apoyado bastante. Qué bien. Y lo bueno es que ya como vamos desarrollando, ¿no? Estamos generando ingresos y estamos entrando ahora en otras áreas de negocio y estamos también ahora entrando también en otros países, siguiendo nuestro camino. Pero de nuevo, mucha sangre, lágrimas, pero viento en popa, como dicen. Pero viento en popa. Viento en popa, porque lo mejor es, en cualquier emprendimiento, lo más importante es tener usuario contento. Bien. Los usuarios contentos. Y también... Sí, porque al final de cuentas son los que están usando la plataforma. Y nunca parar de innovar. Si tú dejas de innovar, y mucho más ahora, con tantas cosas nuevas que hay, si tú dejas de innovar... Se queda atrás. Bueno, hay un dicho que dice innovate or die, que es innova o muere. Sí. Entonces, o elige, tú eliges. Sí. Innova o muere, tú eliges. Innova o muere. Entonces, y también otra cosa que se dice para el tema de los emprendimientos es que hay que ser paranoico. ¿Cómo paranoico? Hay que ser paranoico. Hay que ser paranoico. Pensando en cosas que ni están. Hay que siempre estar pensando,
¿y qué yo puedo hacer ahora? Y cuidado si viene otro y hace... Y bueno, y por aquí, y por allá, pues entonces y esto. O sea, hay que siempre estar... Dice Sam Altman, el CEO de OpenAI. Dice Sam Altman que el buen CEO tiene que tener una idea buena diaria. Y si no... Hay problemas. Se está quedando atrás. Entonces... Va a forzar a cualquiera aquí. Con este muchacho. Salma. Hay que tener... Va forzado con Sam cualquiera. Sí, no, esos tipos tienen una operación fuerte. Pero todos los días hay que estar innovando. Todos los días hay que estar innovando. Incluso, tú sabes que él dijo también. ¿Qué dijo él? Él dijo, para los que estén... Porque ahora hay muchísima gente con startups de inteligencia artificial. Él dijo, miren, hay dos tipos de startups de inteligencia artificial. Están los que creen que nosotros, como OpenAI, que los modelos no se van a poner tan mejores y están desarrollando aplicaciones que nuestros modelos, ellos creen que no van a poder hacer. Hay otros que están desarrollando aplicaciones que se apalancan de nuestro modelo y le integran par de cositas. Y le integran otros componentes e incluso están trabajando con datos que son datos propios, datos de ellos o datos que se están procesando. A lo que se crean que nosotros no vamos a seguir mejorando los modelos, lo vamos a partir. En 4. Así mismo lo dijo. Sí, we're gonna steamroll them, que sería como que le vamos a pasar por arriba o algo así. Exacto. E inquieto. Entonces, por eso nosotros lanzamos el GPT ahora. Okay. Un complemento del proyecto de un complemento de iBits, pero algo que puede crecer y mientras se vayan poniendo mejor los modelos, pues se va a poner mejor. Se van a poner mejor la herramienta porque estamos creciendo con ellos. Qué bien, qué bien. Y no necesariamente con OpenAI, porque en el caso del GPT no usamos OpenAI. Estamos usando Gemini. Ok. Que Gemini es la inteligencia artificial de Google, que es muy buena porque tiene la mayor capacidad de contexto. Es decir, el modelo... dentro del interés de ustedes, aplicándolo a iBits, complementa más la búsqueda de información para iBits, el de Gemini, que el de ChatGPT. Lo que pasa es que Gemini puede procesar más información. Cada modelo tiene un límite de cuánto texto puede consumir. Sí, entiendo. Y el de mayor límite es el de Google. Hasta el momento. Entonces, lo que pasa, pero mañana... Puede aparecer otro, sí. Uno lo desenchufla y el otro. Entonces uno es un asunto simplemente de ver el que tenga la disponibilidad para el uso particular. Exacto. Pero después hay otros AI también que tienen diferentes capacidades. Eso de AI es como hay un menú. Entonces, de opciones ahí. Bebida. Bueno, tú quieres una tequila o tú quieres una presidente. Qué bien, qué bien. Hay diferentes tipos de herramientas para eso. Eduardo, iBits, ¿para qué público es? Para ir cerrando ya esa parte. Por ejemplo... Correcto. Yo soy un usuario de compras y contrataciones, me interesa participar en el Estado, no tengo ni un cese de conocimiento, tengo algún tipo de interés, me interesa apalancarme en algo que me pueda ayudar a entender un poquito más cómo poder acceder a ese tipo de servicio. ¿Para quiénes claro, es el servicio que ofrece iBits? Claro, mira. ¿Y qué ofrece el servicio en sí? Aunque tú diste una pincelada, pero ¿qué ofrece el servicio? Encantadísimo. Lo primero es que iBits es para proveedores del Estado o personas interesadas en venderle al Estado. Okay. Que quizás no saben. No importa el rubro. Quizás no saben, no. Entonces, ¿qué te ofrece iBits? Primero, nuestra propuesta de valor es ahorro de tiempo y recursos por medio de la automatización de procesos y por medio de los datos. ¿A qué me refiero? ¿Qué te brindamos? Uno, cada vez que se publica un proceso de compras en el portal de compras, 10 minutos después, tú vas a recibir una notificación en tu correo de ese proceso. Tú vas a configurar tus preferencias para que te llegue solamente si tú vendes comida, si tú haces consultoría, si tú haces maestría de ceremonia. Tú vas a personalizar lo que tú lo puedes personalizar por rubro, por palabras clave, por entidad contratante y por un monto mínimo que tú quieras. O sea, yo no quiero saber de menos de $1 millón. Ya, de eso 5 millones de sí. pesos. Entonces te vaya de 5 millones de pesos para arriba, lo que a ti te interese. Bien. En ese correo, tú vas a recibir qué se está licitando, quién lo está licitando, cuáles son las fechas.
Y también, de entrega de oferta, también extraemos los documentos que tú necesitas para participar en ese proceso, los requisitos que tú tienes que reunir para poder participar en ese proceso. Bien. Ahora entonces, desde el correo, tú puedes acceder a IBIS GPT y tú haces login con tu mismo usuario de IBIS y tú puedes preguntarle ahora a tu asistente cuáles son los criterios de adjudicación, que no está claro, para tú entonces tener un entendimiento más acabado de ese proceso. Así que ya tú no tienes que leer el pliego. Ya tú nomás con tu asistente, tú le preguntas lo que tú le quieres preguntar. Entonces ya, de entrada, tú ni has abierto la aplicación todavía. Esto es por el correo todo. Todo por correo. Y ya tú tienes una manera para tú poder analizar el pliego, para tú poder ver qué tú necesitas y para tú poder tomar una decisión. Ahora, ¿qué tú tienes también? Tú tienes un tablero de información. Ok. ¿En qué consiste ese tablero? En ese tablero tú vas a tener ahí todas las compras futuras de las entidades del Estado. Porque el Estado publica lo que se llaman los PAC, que son los planes anuales de compras y contrataciones, que se actualizan trimestralmente y están mejorando también su cumplimiento. Qué bueno. Entonces, si yo soy una persona que vende acetaminofén, por poner algo, medicamento, yo puedo ver quién tiene presupuestado la compra de ese acetaminofén. ¿En X tiempo? Y cuándo se va a producir esa compra. De modo tal que yo me puedo planificar. Entonces, nosotros tomamos todos esos planes de compra, los unimos todos y tú puedes filtrarlo por lo que te interesa. También, es muy importante, no solamente tenemos los procesos de compra del Estado Dominicano, también tenemos los procesos de compra del BID, del Banco Mundial, de la ONU, de la Embajada Norteamericana y de las entidades del Estado Dominicano que no publican en el portal, porque las hay. Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial no publica en el portal. El Poder Judicial publica en su propia página. Los fideicomisos, algunos, no publican en el portal, publican en su propia página. La empresa generadora de electricidad Punta Catalina no publica en el portal, publica en su propia. A todo eso también damos seguimiento y lo mandamos una vez al día. También lo que compran los norteamericanos a nivel federal, que son compras que se hacen en la República Dominicana, también están ahí. También tú puedes ver una visualización de todos los procesos que hay abiertos que a ti te interesan. Tú también puedes darle seguimiento a los procesos porque tú le puedes dar follow a un proceso. Si a ti te interesa una materia de ceremonia o te interesa un uniforme, tú puedes darle a seguir. Ese tipo de... Cada vez que pase algo nuevo con ese proceso, si hay una pregunta, un comentario, te llega un correo también. La retroalimentación. Para tú saber qué se está moviendo con eso, ¿verdad? Luego de eso tú tienes los adjudicados. Tú puedes ver todo lo que han sido adjudicados y a qué precio fueron adjudicados ese contrato. Para tú saber... Un parámetro de seguimiento, ¿verdad? Tú puedes ver los precios a los que se adjudicaron para tú saber cómo tú poner tu precio. Tú puedes ver también los libramientos de pago y las fechas de ordenamiento de pago, que son de las cosas que la gente me pregunta. ¿Cómo pagan ahí? Tú puedes ver ahí cuánto tiempo dura una institución. Importante información. Desde que recibe una factura a cuando ordenan el pago. ¿Verdad? Tú puedes ver también ahí el presupuesto nacional, que para los amigos constructores es muy importante. Claro. Porque ellos ponen ahí en la parte de proyectos, una provincia, ellos pueden ver todo lo que está presupuestado para esa provincia en materia de construcción, por ejemplo. Tú también puedes ver los contratos. Tú también puedes ver lo que son las ofertas. O sea, porque tu oferta y después tú te adjudican. Entonces puede ser que tú ofertes mucho y no te adjudiquen tanto. Tú puedes ver la actividad de oferta y adjudicación por una entidad o por una empresa particular. Tú también puedes ver cuánta competencia hay por un rubro determinado. Si tú ves que hay muchas ofertas y no muchas adjudicaciones, ¿qué te dice eso? Que hay mucha competencia. Sí. Pero también tú puedes ver ciertos rubros que tienen poca competencia. Quizás es interesante estar en esos rubros, ¿verdad? Hay un análisis interno ahí que hay que hacer. Tiene también un directorio de todas las entidades contratantes y las personas de contacto en cada una de ellas, que lo sacamos de los planes de compra. Y finalmente tenemos el prellenado de documentos clave para la participación en los procesos. Prellenado automatizado. Automatizado. Del 33, tenemos un asistente para tú llenar el 33, que es el formulario de oferta económica, donde tú pones el precio al que tú vas a vender y te genera el PDF. El PDF completo. Para tú. Y también te mandamos... ¿Cuáles más te puede llenar automáticamente? El 34, el 42, el 38, el 39, creo que el 56.
O sea, que hay unos cuantos que salen automáticos que tú no tienes que llenar, aunque tengas que llenar otro. Tú llenas en tu perfil la información de tu empresa y del representante autorizado, y ya con eso nosotros te mandamos un archivo en zip con todos los documentos prellenados. Qué bien. Porque tú no tengas que poner el código del proceso, el título. Nada. Eso viene automático eso viene automático, y ya para finales de junio vamos a tener todos los formularios ya. Vamos a tener todos los formularios. Completo ya, full. Sí, porque nos faltan unos cuantos, pero... Para dejarle la forma ya... Sí, ya, para tenerlo todo ahí. Oye, pero eso está genial, y obviamente el GPT, que ya lo mencionamos, y la parte... O sea, son muchísimas cosas. Va a ser robusto. Y no solamente eso, estimado... Gleiniel. Oye, lo más importante es que nuestro modelo es un modelo flexible y escalable. Es decir, nuestros usuarios, a tu pregunta, son desde una pyme que paga, hasta una multi que paga 3.050 pesos mensuales, como sea, como lo quiera pagar. Transferencia, pago, por una tarjeta, como sea. A grandes empresas que me dicen, dame 3 usuarios. Y yo te lo pago anual. Porque nosotros tenemos planes de 3, 6 y 12 meses. Entonces, una gran empresa me puede decir, no, mira, yo quiero 3 usuarios, te lo voy a pagar anual. Dale. Tanto fijo y ahí. Entonces, por eso que tenemos una flexibilidad. Precisamente pensando en eso, pensando en que sea una herramienta de acceso democrático, pero robusta. Qué bien. Democrático, pero robusta. No, genial. Encantado de escuchar toda tu historia. Eduardo, para mí es un placer. Este tipo de contenido yo le llamo casos de éxito. Para mí tú eres un caso de éxito. Gracias. En cuanto al empresarial, en cuanto al emprendimiento. Esto sirve mucho para yo poderlo dar a conocer tanto el emprendimiento en sí de iBits, y yo sé que van a haber muchos amigos arquitectos, ingenieros y constructoras y desarrolladores que van a estar preguntándome mucho sobre la plataforma. Claro. Y también para que la gente pueda conocer cómo se desarrollan los proyectos, cómo la gente inicia, qué se tarda, qué no se tarda. Tú tienes ya varios años desarrollando eso, dándole seguimiento a tu proyecto, empujándolo como un muchachito. Sacándolo adelante. Sacándolo adelante. Así que agradezco tu tiempo, tu explicación. A ti te agradezco la invitación. Qué bien. Sí, una conversación que, francamente, yo no había tenido una conversación qué bien. Sobre el proyecto y bueno, cualquier tipo de interacción de esta índole, ¿no? Qué bien. Pues también nos hace pensar muchas cosas, ¿tú me entiendes? Qué bien. Entonces te lo agradezco, de verdad que sí. Eduardo Uchentegui, en Caso de Éxito. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti, hermano. Señores, hasta aquí Caso de Éxito. Eduardo Uchentegui estuvo con nosotros. Nos vemos en la próxima.